No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Santiago 3:1. No pretendas sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los 5 ministerios con sus funciones y señales. En cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redarguye, consuela y bendice. 2019, año del renuevo. Guardados en este ejército que tú has levantado, que puedan portar la insignia, Señor, del ministerio. En el nombre de Jesús te pedimos que ellos puedan sujetar su alma a ti, Señor, así como nosotros cubrirlos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por sus vidas y los presentamos a la congregación. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ¿pueden tomar su lugar? ¿Ahora sí ya? ¿Todavía no? Bueno, no se preocupe porque el Señor sabrá que está trabajando, ya sea conmigo o con los hermanos. El martes me pasó algo similar, solo que con el otro diácono. Entonces, miremos ahí. Quiero contarle que hoy vamos a platicar del bautismo. Es el que hace eso, es ella. ¿Y por qué no predico con pues? Entonces, así no hay distractores. ¿Qué les parece? Quiero contarle, hermano, que nuestro destino no es aquí en la tierra. Nuestro destino va más allá de lo que nuestra mente pudiera imaginar, porque la Biblia nos deja ver que nosotros vamos camino de regreso al Padre, nuestro destino ni siquiera es el cielo, sino que nuestro destino es el Padre, a donde nosotros vamos de regreso. El Señor Jesucristo ciertamente en Juan 14:3 dijo: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Y entonces viene Eli en la plática, les dice: miren, ustedes conocen el camino. Pero Tomás le dijo: Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí está todo el plan del Señor, porque el punto final al que nosotros queremos llegar y al que tenemos que llegar es al Padre. Nunca el camino fue el destino. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿O alguna vez usted puso un camino como destino? El camino es el camino, que lo lleva a uno hacia otro punto. Pero el destino al que usted piensa llegar es donde usted se va a establecer, donde va a estar usted un tiempo. Y en este caso, nosotros vamos a estar aquí por siempre, dentro del Padre. Lo dejé presionada el pitido de atrás y vos cuando se vio. Seguimos. Entonces, en este audio. Gloria a Dios. En este versículo de 1 Corintios 15, de los versos 24 al 28, el Señor Jesucristo, es Pablo el que está escribiendo, pero está hablando del Señor. Y dice: luego el fin, pues está hablando del fin. ¿De qué está hablando? Del fin. Entonces, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Va a entregar todo dominio al Padre. Eso va a ser en el final, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dice al final de ese versículo 24. Y en el 25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, dice, es la muerte. Pero continuemos en la lectura de los versículos de este 1 Corintios 15, en el versículo 27, donde leemos: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ese trabalenguas lo que significa es
que Dios el Padre sujetó al Hijo todas las cosas, exceptuando a Dios el Padre. Pero luego dice en el verso 28 que todas las cosas le estén sujetas, y esa palabra sujeta quiere decir sometido debajo de algo, sujeto o sumiso. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces el fin es ese. El fin es sujetar todo al Padre. ¿Por qué? Porque nosotros de ahí salimos. Y a la casa de Jehová regresaré por la eternidad. Nosotros vamos caminando de regreso a nuestra eternidad, al lugar de donde salimos. Y ese es el plan de Dios. O sea, usted no se imagine que cuando se vaya así, digamos, va a estar allá con una arpa, en las nubes, tocando. No, nosotros nos vamos a meter dentro del Padre. Y esto nos habla de una especie de bautismo. Porque nosotros vamos a ser sumergidos dentro del Padre. Fíjese usted que bautizar, cuando uno lo va a ver al griego, es bapto, es esa palabrita, y significa cubrir completamente con un fluido o teñir. Entonces lo que Dios va a hacer es sumergirnos dentro de Él, pero este es un proceso en facetas. Al que venciere, dice Apocalipsis 3:12, entonces primero tenemos que vencer. Yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré el nombre de mi Dios, ese el tildado que está ahí está de más, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pero más adelante, ya en el capítulo 21, verso 22, ahí siempre en Apocalipsis, dice que no hay templo. No vi en la nueva Jerusalén templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y es el Cordero. Entonces, si se da cuenta, está diciendo, si tú vences, te voy a hacer columna dentro del Cordero. Y nunca más saldrás de ahí. Pero el Señor dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, cuando nos meten dentro del Hijo, cuando nos estemos siendo bautizados dentro del Hijo, también, de paso, vamos a ser metidos dentro del Padre, porque ese es el camino que nos lleva al fin, que es el Padre. Fíjese qué profundidad la de Dios, para que nosotros entendamos esto. Él dice que tiene planes de bienestar para nosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Los que no lo sabemos somos nosotros. Pero el plan de Él es mucho más que estar reunidos en estas cuatro paredes. Es algo que explotaría nuestra cabeza si no lo pudiéramos comprender ahorita, en esta naturaleza que tenemos todavía. Entonces, vamos a ser metidos en una especie de bautismo dentro del Cordero, y el Cordero va a ser metido dentro de una especie de bautismo dentro del Padre, y con Él nosotros. ¿Cómo va a ser esto? Que nosotros terminemos al final de cuentas metidos dentro del Padre, porque nosotros primero comimos al Hijo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿está haciendo alusión a qué? A la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, como ustedes me comieron a mí primero, como ustedes agarraron mi sabor, como ustedes tienen mi genética, entonces yo les voy a resucitar en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es en ese momento que cobra sentido este versículo cuando dice, venga mi amado a su huerto y coma de su fruta. De su fruto sería aquí, ¿verdad? De los frutos del Espíritu. Porque mire, al principio no dice su huerto, dice mi huerto. Lea conmigo. Levántate, Aquilón, y ven austro, sopla mi huerto, caigan sus especias. Venga, mi amado, a su huerto. Pero está refiriéndose a mí misma, a ti mismo. Tú eres el huerto del Señor.
Y Él está diciendo, sople el Espíritu, que sople y que desprenda el aroma de los frutos que hay en mí. Pero esos frutos, tanto como ese huerto, son propiedad del Señor. Porque lo que nosotros nos hemos comido de Él es lo que nosotros estamos reflejando ahora. Porque de nosotros qué bueno podía salir. Dígame, cuando venimos a Cristo, qué bueno podía salir de nosotros. Sin embargo, ahora tenemos de Él. Por eso es que dice que es de Él, es su huerto y es su fruto. De Él tenemos para que Él mismo coma. Y en esa forma, al nosotros primero comernos al Cordero, el Cordero nos va a comer a nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces es la primera parte, ¿verdad? Él entra y de ahí nosotros entramos en Él. ¿Ha leído ese versículo? Ese es el proceso del que le estoy hablando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te voy a vomitar. Entonces sí va a haber una parte en donde Dios nos va a ingerir a nosotros. Porque a este lo ingirió, pero no lo digirió. Cuando esta persona que no tenía el sabor a Cristo, que no tenía la genética de Cristo, que no había sido de los que habían sido vencedores, entró dentro del cuerpo, su naturaleza distinta hizo que el cuerpo lo expulsara. Entonces note que sí vamos a ser digeridos por el Señor. Qué impresionante, ¿verdad? Pero tenemos que tener el sabor del amado. Yo quiero tener el amor del amado, porque eso va a ser glorioso, extraordinario. Cuando nosotros podamos ser un reflejo de Él mismo. Es que Él no puede casarse, como decía la hermana que estaba ministrando las ofrendas, con alguien que no tenga su propia naturaleza. Él nos está preparando con su propia naturaleza. Y nosotros tenemos que aceptar ese proceso. Pero para poder pasar por esta evolución, debemos saber que no es solo un bautismo. O sea, el bautismo es uno solo. Eso es lo que dice Efesios 4:5. Léalo conmigo, la que está abajo. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ¿cuántos bautismos hay? Uno. Sin embargo, arriba dice que hay varios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Y la doctrina de bautismos son los rudimentos de la iglesia. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es la primera enseñanza en cualquier arte, oficio o profesión. Como cuando usted en vacaciones manda a su niño a que aprenda carpintería con el carpintero y le van a enseñar los rudimentos de ese oficio. Los rudimentos es lo mínimo que él tiene que saber del oficio de carpintero. Lo mismo es que si lo manda con el zapatero o si lo manda con el que sopla vidrio o cristal, es igual. Los rudimentos son las primeras enseñanzas en un arte, oficio o profesión. Y el Evangelio también tiene sus rudimentos. Y la doctrina de bautismos es parte de los rudimentos de la iglesia. Eso quiere decir que nosotros lo deberíamos de saber como algo mínimo. Lo mínimo que deberíamos de saber es eso. Pero aquí hay una contradicción o aparente contradicción, porque está diciendo un solo bautismo y luego dice bautismos, porque un solo bautismo tiene diferentes facetas. Y esas están aquí, mire, porque son 7. Y esos son los versículos, si lo fotografía es mucho mejor. El bautismo en arrepentimiento, el bautismo en el cuerpo. El bautismo en arrepentimiento pues habla de eso precisamente, ¿no? De nosotros
haber entrado en este arrepentimiento para poder venir acá a los pies de Cristo. El bautismo en el cuerpo habla de integrarnos al cuerpo de Cristo, como miembros unos de otros, de esa aceptación que debemos tener los unos con los otros. El bautismo en fuego habla de la purificación que Dios hace. ¿Cuántas veces has estado tú en bautismo de fuego? Y has estado siendo purificado por Dios. Aunque uno no quiera, va a tener que pasar por todas las facetas del bautismo. El bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en el Hijo, que es el del que ya le di una breve explicación en la introducción, y el bautismo en el Padre, que es el final al que nosotros estamos siendo preparados para ir. Entonces, yo quiero decirte que Dios me habló que te hablara de este tema. Hay personas acá que no han terminado de entender esto. Hay personas acá que necesitan poner en práctica lo que están aprendiendo. Y de lo primero que le quiero hablar, extenderme un poquito más, porque él fue muy claro, me dijo que les explicara un poquito más acerca del bautismo en agua y acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Pero yo necesito que usted sepa que son facetas y que nosotros tenemos que ir completando cada una de ellas. ¿A qué se refiere el bautismo en agua? Es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar luego de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando tú conozcas a alguien que ya aceptó a Cristo, pero que aún no ha sido bautizado en agua, exhórtalo a que lo haga. No te quedes solo tú con la bendición, trasládala a otros. Dice aquí, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. ¿Quién es el que va a ser salvo? El que crea y sea bautizado. Pero el que no crea, dice, será condenado. Entonces estamos hablando de algo bien serio, tan importante como haberle abierto el corazón a Cristo. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Porque hay iglesias en donde a las personas les hacen llevar un curso de 6 meses antes de bautizarlos. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría si en esos 6 meses esa persona fallece? ¿Qué cuentas van a dar esos ministros, hermano? Si la persona parte, a la otra vida y no fue bautizado. Entonces, miramos en esta historia de Felipe y el eunuco, en Hechos 8, los versos 35 al 38, dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y el otro le dijo: si tú crees con todo tu corazón, puedes. Es el único requisito, creer con todo el corazón. Respondió él y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Algunos dicen que esa agua era sobrenatural porque ellos iban en el desierto. Dios les mandó un poco de agua para que lo bautizaran. ¿Qué es lo que logra el hecho de ir a las aguas del bautismo? Que nosotros salgamos del dominio de Satanás. Quiero contarle de un testimonio que me dieron el domingo. Un hermano me estaba contando que, por cierto, que ese hermano aceptó conmigo al Señor Jesucristo. Y la forma de evangelizarlo fue bastante diferente que a otras, ¿verdad? Porque él pertenecía a una iglesia
en donde se adora una entidad femenina. Entonces, yo le estaba explicando a él acerca de las entidades femeninas y cómo era lo de la reina del cielo que habla la Biblia y cómo era un culto familiar. Esa fue la plática que empezamos a tener, ¿verdad? Entonces esta persona me dijo, yo soy muy atacado por eso que adoramos en donde yo me congrego, porque esa entidad femenina me busca y me atormenta. Entonces yo le dije, yo creo que Dios te está hablando, que tú tienes que abrirle tu corazón a Cristo y Él puede librarte de ese acoso, porque dice que desde que era niño se sentía como encapsulado en un ataúd mientras estaba durmiendo y el tormento era fuerte y esa cosa se burlaba de él. Y entonces él aceptó a Cristo, pero para bautizarse pasó una semana en lo que nosotros hicimos los preparativos para que se bautizara. Y eso era lo que me estaba contando el domingo. Me estaba diciendo, esa semana tuve una persecución tan terrible como yo nunca antes había tenido. O sea, él ya no hallaba las horas de que fuera el bautismo. Y una vez baja y se sumerge en las aguas del bautismo, la persecución se terminó. Y ya no hubo más persecución. Entonces a Israel le pasó parecido, porque recuérdese que lo que ellos vivieron en lo literal para nosotros es una figura de lo espiritual. Hay gente que te dice, yo no me bautizo, hermana, porque no he podido dejar el tabaco. No, bautízate para poder dejar el tabaco. Es al revés. Pero como el bautismo representa un compromiso, hay gente que no lo quiere tomar, porque no quiere dejar su pecado. Y es necesario que nosotros cuando hagamos ese paso de fe, lo tenemos que hacer con todo el corazón y con todo el compromiso. Porque cuando uno se compromete, ¿es un compromiso de dos o es un compromiso de una sola persona? Entonces también nuestro Señor se está comprometiendo con nosotros. Entonces es necesario que lo hagamos con esa convicción, ¿verdad? Yo pues me bauticé a los 16 años en un río, le cuento, de allá de Santa Rosa. Allá me bautizó el que era mi pastor. Pero yo le hablo al que todavía le falta dar ese paso, o al que lo hizo como obligado, o al que lo hizo como jugando, que reflexione si no tiene que dar el paso. En un rema podríamos hablarle al pastor y decirle, ¿verdad? Porque suele suceder casos extraordinarios que la gente se acerca y dice, mire, yo fui porque a mí me obligaron. Mis papás me obligaron. Yo hice el compromiso un poco como a la fuerza. Y ahora yo ya entendí y quiero tomar el compromiso real, pero podríamos evaluar los casos por separado y ver si amerita, ¿verdad? Si el Señor pone. Entonces, así como estos israelitas estaban metidos en Egipto, nosotros también estábamos metidos en Egipto, porque Egipto es figura del mundo. Y el Señor terminó la persecución que venía sobre ellos el día que ellos pasaron por el mar Rojo y mató a Faraón detrás de él. Dice, los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, Éxodo 15:4, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Entonces hay una persecución que puede terminar cuando tú bajas a las aguas del bautismo con una conciencia clara de lo que tú estás haciendo. En 1 Corintios 10, del 1 al 2 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, el paso de ellos por el mar Rojo es un tipo de bautismo en agua. Salieron de Egipto, salieron del mundo. Faraón, figura de Satanás, viene persiguiéndolos, porque dice, es mi botín, yo no quiero perderlos. Pero una vez ellos bajan a las aguas, el enemigo deja de perseguirlos, porque se ahogaron. Y es un tipo de bautismo. Ahora, llegar al Jordán es tipo del bautismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también nos sumerge en él.
Porque ¿cómo se dice bautizar? Bapto, ¿verdad? En griego. ¿Y qué significa? Sumergir. Entonces, si Él nos está bautizando, también Él nos está sumergiendo dentro de Él. Entonces, en Hechos 26, 16 dice, pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí le están hablando a un siervo de Dios y le están diciendo, y es a Pablo al que le está hablando Dios, y le dice, levántate Pablo, ponte en pie, me he aparecido a ti para designarte como ministro. Pero cuando le da su perfil de trabajo, le dice que él está puesto para hacer que la gente se vuelva de la oscuridad a la luz, y eso es el día que uno acepta a Cristo. Pero también para bautizarla, para sacarla del dominio de Satanás y pasarla al dominio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente va al agua del bautismo? Cambia de dominio y deja de estar en el dominio de Satanás para pasar al dominio de Dios. ¿Cómo es de importante que nosotros comprendamos lo que significa el bautismo en agua? Y no solo eso, dice la Biblia que el bautismo en agua es una petición a Dios de una buena conciencia. Eso está en 1 Pedro 3, 21. Y correspondiendo a esto, leemos ahí, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Note que dice, no quitando la suciedad de la carne. No quitando la suciedad de la carne. ¿Será que un cristiano que se bautizó ya no peca? ¿Qué piensa usted? Sí, pero por lo menos le está elevando a Dios una petición de una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia no es el Espíritu Santo, la conciencia es el conocimiento que tú tienes de lo que es bueno y lo que es malo, y lo tiene implícito en la palabra conciencia, lo que significa, porque habla de ciencia, de conocimiento. Conciencia, con conocimiento. Y cuando tú vas al bautismo en agua, entonces tú le estás haciendo una petición a Dios de que lo que tú alimentes, tu conocimiento, sea algo bueno, sea algo que se alinee con lo que Él quiere para ti. Eso es una petición a Dios de una buena conciencia. ¿Cuántos aquí ya dieron ese paso? Entonces tú ya tienes dentro de ti esa petición a Dios de una buena conciencia. Ahora miremos. Ahora, lo último, como bautizar implica sumergirse, quiero decirles a los que solo se bautizaron por aspersión que necesitan ser bautizados. Los que solo les rociaron la cabeza necesitan ser bautizados, necesitan ser sumergidos en agua, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero habla de creer, y a los que bautizan así por aspersión, lo hacen cuando están en qué etapa? Cuando son bebés. Ahora, ahí dice el que crea y sea bautizado. Ahora, un bebé que cree no tiene conciencia de nada. Es necesario creer en algo, creer en Cristo, para ir al bautismo. Entonces, a veces se pregunta, ¿tú ya estás bautizado? Ya, me bautizaron de niño, de bebé. De niño no digamos, de bebé. Pero necesitas recapacitar y tomar hoy esa decisión porque no sabes si es por eso que es la persecución que tú tienes. Todavía estás en territorio del enemigo y es necesario que te sumerjas en las aguas del bautismo. Allá nuestro hermano Alfredito, nuestro anciano,
es el encargado de eso. Sí, levante su mano así para los que no saben. Si alguien al final pues quisiera anotarse, él con mucho gusto le va a facilitar ahí lo que se requiere. Y ahora miremos el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos, capítulo 1 de los versículos 4 al 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces aquí estamos viendo la base bíblica que nos habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué quiere Dios sumergirnos dentro del Espíritu Santo? Para que nosotros podamos testificar de Él de una manera efectiva y verdadera. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese poder, aparte de los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu son un poder que nos han sido entregados para administrarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dones son los del Espíritu? ¿Cuántos? Son 12. ¿Estoy confundida yo o ustedes? 18, porque son 18 características de los hombres de los últimos tiempos. Y entonces el Señor nos dio 18 dones para que nosotros podamos contrarrestar esas 18 características. ¿Se recuerda que yo le hablé de las 18 características el martes? Entonces, ¿pero por qué 18? Dirá uno, ¿verdad? Porque 18 significa 666, porque 6 por 3, 18. Pero es porque Dios nos da 18 dones para que nosotros podamos batallar contra lo que viene sobre este mundo, ese espíritu del anticristo que está siendo derramado en estos últimos tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, dile: Señor, yo quiero recibir poder. Yo quiero recibir ese poder que viene con el Espíritu. Pero quiero contarle que cuando está Moisés, allá en el tiempo en que ellos andaban en el desierto, él se quejó de que tenía mucha carga de trabajo. Y entonces vino Dios y lo que hizo fue que ungió a un grupo de personas. Él le dijo: haz un listado. Es un listado de las personas que tú consideres que pueden estar en el liderazgo. Lo voy a interpretar así, no dice así literalmente. Y entonces yo voy a ungirlos. Y el Señor los unge y ellos empiezan a hablar en lenguas. Ellos empiezan a profetizar, más bien dicho. Ellos empiezan a profetizar. Y entonces, en esos versículos dice que Dios va a hacer eso con aquellos que estén en la disposición de llevar la carga del ministerio. ¿A quiénes le va a dar Dios sus dones? A aquellos que quieran ayudar a llevar la carga del ministerio. ¿Para qué quieres tú un don de discernimiento de espíritus? Para que cuando me compren en la tienda discierna el que me está vendiendo, a ver si me está engañando, la mercadería que me está llevando. Para eso te puede servir, porque tú puedes, el don no te abandona, el don y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y Dios te puede echar una mano en tu negocio si tú quieres, pues, ¿verdad? Pero el don Dios te lo dio para trabajar en la obra, para ayudarte a ti a llevar la carga del ministerio. Y eso fue lo que le dijo él a Moisés: yo voy a permitir que otros lleven la carga contigo. E inmediatamente empezaron a profetizar. Entonces el Espíritu vino sobre ellos y profetizaban. Entonces, si tú quieres ese poder, porque dice, vas a recibir poder, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ti.
Mayormente ese poder es para que testifiques, pero no verbalmente solamente, sino para que des un buen testimonio. El Espíritu Santo va a permitir que tú des un buen testimonio. Ese es el más grande poder que Dios nos puede entregar. Que podamos estar parados delante del Hijo del Hombre en aquel día. ¿Quién lo va a lograr, hermanos? El que se mantenga lleno del Espíritu Santo. Ese es el que va a poder estar delante del Hijo del Hombre. Entonces, esta investidura de poder también es para que nosotros empecemos el servicio a Dios. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en agua por Juan el Bautista, dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Señor Jesucristo no salió al ministerio hasta que descendió sobre él el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos trabajar en la obra de Dios, tenemos que tener esta investidura de poder. Porque si no es como que tú mandaras a un soldado a la guerra sin armas. ¿Con qué se va a defender? ¿Con qué estrategia? Si nadie lo ha capacitado. Necesitamos esa unción. ¿Por qué necesitó, aún siendo él Dios, esta unción? Porque él se había despojado. Dice, siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:6, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, el Hijo del Hombre, Jesucristo en su faceta como el Hijo del Hombre, como humano, necesitaba la unción del Espíritu Santo para empezar su servicio. ¿Será que nosotros no necesitamos la unción del Espíritu Santo para servir? Si Él, siendo Dios, esperó hasta que viniera el Espíritu Santo sobre Él para empezar su ministerio, ¿cuánto más nosotros? Lo mismo pasó con los apóstoles. Hasta que se manifestó el Espíritu Santo en ellos, entonces fueron enviados. Hechos 2, de los versos 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Note que unánime junto no significa lo mismo. Porque yo puedo estar junto a usted, pero no unánime. Podemos tener pensamientos diferentes y no estar de acuerdo. Por eso le digo que la unción esta es para llevar la carga al ministerio y que todos estemos en el mismo sentir y que apoyemos unánimes juntos la obra de Dios en este lugar. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿cuál es la manifestación de que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Que hablan lenguas. Que hablan lenguas. Porque quiero contarle que cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo ya había entrado dentro de usted. Aunque usted todavía no estaba bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama el parto gemelar. ¿Por qué gemelar? Porque entra tanto el Espíritu de Cristo como el Espíritu Santo. En Gálatas 4:6 leemos, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces entró el Espíritu del Hijo. Pero luego en 1 Corintios 12:3 leemos, nadie puede amar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces entran los dos y empieza una concepción de gemelos. Y en esa concepción el primero que nace es el Hijo, porque Él es el de la obra redentora. ¿Quién es tu redentor? Cristo. Y luego empieza su labor
el otro gemelo, el otro consolador, porque el Señor dice, yo me voy a ir, pero voy a enviar el otro consolador, llamándose a sí mismo un consolador, y el Espíritu Santo el otro consolador. Y entonces dice, entonces viene el Espíritu Santo, y en esa segunda parte de ese parto empieza su labor ya no como redentor, porque esa es la labor del Hijo, sino que empieza su labor regeneradora, porque el Hijo trabaja con el Espíritu de nosotros, trabajó, le dio vida a nuestro espíritu, pero el Espíritu Santo está trabajando con nuestra alma, la está regenerando. Ahora, a todo esto, ay hermana, todo eso ya lo sé, sí, pero lo está viviendo la pregunta, porque nosotros estamos por irnos. ¿De qué nos sirve un montón de ovejas gordas pastando? Gorditas de todo lo que saben, pero que no van detrás de su pastor, de su buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Solo están en peligro. Esa llenura del Espíritu Santo, nosotros no solo la tenemos que recibir la primera vez, la tenemos que mantener. En aquellos días, leemos en Hechos 6, de los versos 1 al 3. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Disculpe, lo que está ahí mal escrito, fue José Carlos el que lo dejó así. Pues si fue él. Entonces, tenemos que mantener la llenura del Espíritu. Es que si no van a decir que yo vine a mutilar la palabra, y no es así. La llenura del Espíritu es importante. Nosotros tenemos que mantener la llenura del Espíritu Santo. Porque sin la llenura del Espíritu Santo, estas solo son reuniones triviales. Pero necesitamos que Él nos visite, que nos llene. Necesitamos esa unción, porque mire, aquellas vírgenes fatuas, ¿se recuerda que se quedaron dormidas? Eran vírgenes. ¿Qué idea le da a usted de que ellas eran vírgenes? Que eran cristianas, ellas son tipo de iglesia cristiana, de cristianos que se han guardado en santidad para Dios. Son vírgenes puras. Pero no tenían aceite, hermanos. No fumaban, no chupaban, no bailaban pegado. Pero no buscaban la llenura del Espíritu. El esposo, el que viene a casarse, el novio, está a las puertas. A las puertas. Y es necesario hablar de esto, aunque usted ya lo sepa. Porque no se trata de que lo sepa, se trata de que lo viva. Y necesitamos que la lámpara sea llena de aceite. Que cuando digan, ahí viene el novio, porque eso le pasó a esas 10 mujeres. Él ya venía casado con la única, la esposa, la paloma de él. La que sí tenía comunión con él, la que sí tenía aceite. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y este versículo es el que nosotros ponemos para decir que los que sirven se toman de entre los que se disipulan, pero note que también eran varones llenos del Espíritu Santo. Entonces, para servir necesitamos gente que se disipule, que coma bien la palabra, pero también que esté llena del Espíritu. Porque cuando usted lee acerca de la armadura de Dios en Efesios, dice que la espada es la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Nosotros nos almacenamos, nos llenamos de palabra y cuando viene el momento el Espíritu Santo nos da un rema. El Espíritu Santo nos dice, saca la espada y pelea. Y los versículos se te vienen a la mente porque tú te has llenado del Espíritu. ¿Cómo hago, hermana, para recibir el bautismo? Porque yo nunca lo he recibido. ¿O cómo hago, hermana? Porque fíjese que yo lo recibí hace mucho tiempo, pero yo no lo desarrollé. Porque es que esto de estar en comunión con el Espíritu Santo es como aprender a caminar. Se empieza dando pasitos. Quizás cuando fuiste bautizado, quizás solo fue una palabra la que se te venía a tu mente. Y esa misma palabra repetías un montón de veces. Pero estabas dando tus primeros tanes. No estoy diciendo que en todo sea igual, porque como le digo, no hay una forma o patrón único para que uno pueda recibir el Espíritu Santo. Pero le estoy hablando de un caso X. Y esa persona tiene que empezar a dar sus primeros pasos. Y empezar a ejercitar sus piernas en esto de la llenura del Espíritu Santo. Y un día va a caminar. Y otro día va a correr. Y el Espíritu va a empezar a fluir en ti con libertad. Hay personas que lo han recibido dormidos. Hay personas que lo han recibido viendo vitrinas. No estaban pensando en eso cuando empezaron a hablar en lenguas. Hay personas que saliendo del agua, así como le pasó a nuestro Señor, que Él saliendo del bautismo en agua, vino sobre Él la investidura de poder del Espíritu Santo. Hay personas que saliendo del agua empiezan a hablar en lenguas. Pero no a todos pasa igual. Porque mire, estos ya habían recibido el Espíritu Santo y no se habían bautizado en agua. Dice, Hechos 10, 46, 47, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces no hay un orden. Básicamente Dios hace como Él quiere. Eso sí, hay que ser cristiano para poder recibir el bautismo. Porque el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, sí hay que ser cristiano para recibir la investidura de poder. Y si tú de verdad lo quieres recibir, pídeselo a Dios con fe. Porque en Lucas 11, 13 leemos, y en lo que va subiendo mi hermano del teclado, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Pedirlo. Y si tú sientes que te has estado secando, y si tú sientes que tu comunión con Dios ya no es la de antes, ¿por qué no se lo pides hoy a Dios? ¿Por qué no le dices al Espíritu Santo que venga, que te visite hoy? ¿Sabe? Hay un verso que dice que las señales siguen a la palabra. Entonces el Señor quiere hacer señal hoy contigo. Él ha estado insistente en este tema. ¿Verdad que no es la primera vez que nos hablan de esto? Pero es porque, uno, nuestro Señor ya viene por su iglesia y quiere encontrar a la Virgen con la lámpara llena de aceite. Y dos, porque Él quiere tener comunión contigo.
tener intimidad contigo. Además, ¿cómo podríamos nosotros recibir a los que vienen si no estamos llenos del Espíritu? Es necesario que tú te llenes hoy. Vengo en el nombre de Jesús pidiéndole al Espíritu Santo que nos visite. Y en un acto de fe, ponte de pie en esta noche. Y si tú quieres, si tú nunca has hablado en lenguas o si tú dejaste de hablar en lenguas, ese fuego del Espíritu se empezó a apagar en ti, para que el Señor avive el fuego del don que hay en ti. En un acto de fe pasa acá. Pasa. El Señor quiere hacer una obra en ti hoy. Quizás Paulita me consigue aceite. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque todo lo que pidas en mi nombre, dijo el Señor, yo te lo voy a dar.